Desde el Báltico al Adriático, desde el Danubio al Mar Negro, la Unión Europea se prepara para una ampliación sin precedentes. Los países poscomunistas llaman a la puerta de Bruselas. La Unión negocia con 12 candidatos. 10 podrían ingresar en enero del 2005. Todos realizan notables esfuerzos de adaptación. Esta Europa que viene ha sido recorrida por los equipos de En Portada. En 2 programas realizaremos un retrato de estos países y de sus gentes, repasando las cuestiones más sensibles de la ampliación. Esta primera entrega está dedicada a 5 países centroeuropeos: Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia. Con ellos, la Europa de la Unión recuperará 2 dimensiones esenciales: la Europa eslava, la Europa magiar. Puede que Praga no sea exactamente el centro geográfico de Europa, pero política y culturalmente, la capital histórica de Bohemia, la hoy capital de la República Checa, ha sido siempre encrucijada de las corrientes europeas. Por eso nuestro viaje a Centroeuropa comienza en Praga, en un verano que abarrota sus calles de turistas. La República Checa, desde la separación de Eslovaquia en 1993, es un pequeño país de 78.000 kilómetros cuadrados. Su población de 10 millones de habitantes disminuye ligeramente. Económicamente, la República Checa fue el país que más creció al comienzo de la transición. Pero desde 1995 ha vivido una recesión superada solo el pasado año. Su renta per cápita es de 12.200 euros, un 60% de la española. Izquierdas y derechas vienen alternándose en el poder. En este momento, los socialistas gobiernan en minoría. El castillo preside el horizonte de Praga. El cambio de guardia es una atracción turística más. Fortaleza, catedrales, palacios. El castillo ha sido tradicionalmente símbolo de un poder distante e impenetrable, a menudo extranjero. Hoy, en cambio, en el castillo reside el presidente de la República, Václav Havel, un intelectual, un resistente a la dictadura comunista en nombre de los derechos humanos. No, samozřejmě všichni, kteří jsme... Naturalmente, todos los que, de un modo u otro, intentábamos resistir al régimen y lo criticábamos públicamente, esperábamos y creíamos que un día este país sería libre. Pero era imposible calcular cuándo. No sabíamos si viviríamos para verlo. Praga es un gran escaparate cultural. Aquí sigue vivo ese espíritu crítico e irónico tan característico de Centroeuropa. Pero Praga no es solo cultura. En cada esquina ha aparecido un casino, 24 en total. Aprovechando los resquicios de la ley, con una licencia, se abren varias salas de juego. El grupo español Comar gestiona un céntrico hotel y un casino. A su director no le gusta la proliferación de salas ni la llegada de turistas de dudosa reputación. Es posible que entre un 15 y un 20% de las empresas que se dedican en estos momentos aquí a esto, es posible que puedan estar utilizando el juego para lavar dinero. Ayestarán confía en que el ingreso en la Unión Europea obligue a terminar con las actividades ilícitas. Todos los países candidatos reforman su sistema judicial y desarrollan nuevas leyes contra la delincuencia organizada y la corrupción económica. No podemos pretender que no van a existir delitos económicos en nuestro territorio cuando termine este año. Mejoraremos, encarcelaremos a más delincuentes, pero la criminalidad económica no va a desaparecer tan pronto. Necesitamos para ello más información, más experiencia que podemos recibir de países como El
tiempo parece haber dado marcha atrás esta mañana de domingo en Milovice. A 50 kilómetros de Praga, esta pequeña localidad ha albergado acuartelamientos desde finales del 18. Aquí se instaló una de las bases soviéticas más importantes. Hoy Milovice celebra el 10º aniversario de la salida del último soldado soviético con un variopinto desfile de viejo material militar. Este pueblo es un buen ejemplo de la evolución sufrida por los países del centro y este de Europa. Por aquí han pasado prácticamente todos los ejércitos europeos del siglo XX. Durante el régimen comunista, Milovice fue una base soviética. En la última década, durante los 90, el pueblo ha hecho un enorme esfuerzo por reconvertir las viejas instalaciones militares. Hoy celebran el pasado, pero afrontan el futuro sin las viejas hipotecas. Las huellas de la presencia militar soviética están por todas partes. Hay que buscar un uso social para estos barracones históricos, mientras los pisos de los militares soviéticos se remodelan y se alquilan a precios asequibles. Milovice quiere convertirse en un polo de atracción de jóvenes familias. El ayer y el hoy de Milovice ejemplifican bien el proceso de transición vivido por los países excomunistas. Nuevas generaciones han crecido. Ellos ya tienen una conciencia y un cierto orgullo de ser europeos. No han sufrido el totalitarismo. Hay ya muchas empresas. Las calles están llenas de pequeñas tiendas. Antes no era así. El mundo era uniforme, gris. El punto fuerte del futuro socio checo es la competitividad de su industria. Las multinacionales han aprovechado la tradición fabril de Bohemia y Moravia. Nos encontramos en la factoría de Skoda Auto en Melada Boresla. Skoda es hoy una de las marcas de Volkswagen. Para las multinacionales del automóvil que han invertido en Chequia, Hungría, Polonia o Eslovenia, la alta cualificación de la mano de obra es un gran atractivo, sobre todo si tenemos en cuenta que los sueldos pueden estar en torno al 50% de los españoles dentro del mismo grupo. Nosotros no vemos más que ventajas en la ampliación, porque la República Checa tendrá un arancel cero para importar y exportar a la Unión. Estaremos en un mercado único y seremos más transparentes en nuestros costes en beneficio de nuestros clientes. Más traumática ha sido la reconversión de la industria pesada, cuyo buque insignia ha sido históricamente el grupo Skoda Pilsen. El gigantesco complejo industrial se ha desgajado en varias empresas en las que el Estado mantiene todavía un 75% de capital. Una de estas compañías es Skoda Energo, especializada en la fabricación de turbinas. De esta factoría de Pilsen salían gigantescos grupos para las centrales nucleares del bloque comunista. Ahora producen equipos más pequeños, como este, destinado a España. En el último año han reducido la plantilla en un 30%. Como en otros países de la zona, el subsidio de desempleo cubre un periodo mínimo, solo 2 semanas, que la empresa ha mejorado hasta 4. A 40 kilómetros de la frontera con Austria se levanta la central nuclear de Temelín, un viejo proyecto a punto de entrar en servicio. Los austríacos que renunciaron a la energía nuclear han puesto el grito en el cielo. El populista Haider amenaza con vetar el ingreso de Chequia. La gigantesca turbina aparece despiezada. Durante la puesta a punto, algunos de sus componentes registraron deformaciones. Los responsables aseguran que se trata de incidencias normales que no afectan al circuito nuclear. El diseño original soviético se ha remodelado en profundidad con tecnología norteamericana y alemana. La central cumple las recomendaciones de seguridad de la Organización Internacional de la Energía. Tenemos problemas con Austria. Tenemos problemas con el miedo generado por la campaña de los medios y de algunos políticos austríacos
que han llevado la confusión a la población del norte como si Temelín fuera una Chernóbil a punto de estallar y destruir gran parte del norte de Austria. Contenciosos como Temelín enajenan el apoyo popular al proceso de ampliación. Los políticos habrán de cuidar sus declaraciones para que los malos entendidos no hagan naufragar la adhesión en los referéndums todavía pendientes de celebrar. La ampliación integrará a la Europa del Danubio. El gran río vertebra a los países del centro y este de Europa, unos países que se preparan para ser socios de la Unión. Entramos en este mundo por Eslovaquia, el más joven país europeo, desgajado de Checoslovaquia. La República Eslovaca tiene una extensión de 49.000 kilómetros cuadrados, 2/3 de la de su hermana República Checa, y una población que no llega a los 5,5 millones. Su renta per cápita es de 9.800 euros, poco más de la mitad de la renta española. En un primer momento se rechazó la candidatura eslovaca. El gobierno del populista Mečiar hostigaba a la oposición y Eslovaquia no obtuvo el aprobado democrático. Pero la llegada al poder de una coalición electoral de centroderecha cambió la situación. Eslovaquia no solo cumple los requisitos democráticos, sino que se ha convertido en un alumno aventajado en la carrera hacia la adhesión. El ingreso en la Unión cumple los sueños de los eslovacos de ser parte de una Europa segura, estable y próspera. La pujante Bratislava de hoy nada tiene que ver con la triste capital de hace 8 años. La ruptura de Checoslovaquia se hizo en contra del deseo de muchos checos y eslovacos, pero fue una ruptura de terciopelo que parece haber sentado bien a los dos países. Hoy ambos pueblos muestran un mutuo aprecio. Los eslovacos han desarrollado su propia autoestima. Uno de estos aspectos negativos de la convivencia con una nación más desarrollada y más fuerte ha sido que en los eslovacos se desarrolló tal vez demasiado esa sensación de menosprecio hasta sí mismo o pérdida de la confianza en sus propias fuerzas y a veces hay esos complejos de inferioridad, y por eso creo que la independencia fue muy necesaria para la maduración del pueblo eslovaco. En las colinas del centro de Eslovaquia se entrena el batallón de reacción rápida. Se trata de la primera unidad profesional del pequeño ejército eslovaco. El gobierno apuesta fuerte por ingresar en la Alianza Atlántica el próximo año. El batallón está dotado de armamento de fabricación propia, armas y vehículos que han pasado de dotar a los ejércitos del Pacto de Varsovia a cumplir las especificaciones de la OTAN. La independencia y la desaparición del bloque soviético pusieron en grave crisis a la industria de armamento concentrada en Eslovaquia. Los puestos de trabajo pasaron de 100.000 a 10.000. Las autoridades niegan exportaciones irresponsables. Košice, al este, es la segunda ciudad del país. Es esta una región de minorías: húngaros, gitanos, checos, rutenos, alemanes, judíos, polacos, moravos, búlgaros, rumanos. Condición para el ingreso en la Unión es el respeto de los derechos de las minorías. El gobierno ha dado un paso adelante al reconocer a las lenguas minoritarias. Próximo a Košice se encuentra el que fuera uno de los centros siderúrgicos más eficientes del bloque soviético, hoy propiedad de una compañía norteamericana. Para sus trabajadores se edificó Lunik. Hoy todos los vecinos son gitanos. El 90% está en paro. Lunik se degradó hasta el punto de que la basura llegaba a las primeras plantas. El ayuntamiento de Košice puso en marcha una iniciativa de autogestión. Los vecinos eligieron una alcaldía para el barrio y su propia policía. Lunik se regenera. La droga está desapareciendo
y vecinos como estos forman parte de un programa voluntario para decentar las viviendas. Infinitamente peor es la situación en Esvinia. En una segregación absoluta y en medio de una atroz miseria malviven 500.000 de personas. El analfabetismo llega a un 30% y la degradación humana es evidente. Adam Musinka coordina un programa voluntario de desarrollo financiado por una organización canadiense. Con Musinka colabora la organización española Secretariado Nacional Gitano, muy activa en Eslovaquia. Fondos europeos harán posible edificar nuevas viviendas que deberán construir ellos mismos. Los propietarios tendrán que devolver los pequeños créditos. En Eslovaquia viven 400.000 gitanos, un 9% de la población. La integración del pueblo roma o romaní, como se denominan a sí mismos los gitanos y se les conoce en toda Europa Central, es, ante todo, una cuestión de justicia, pero también de aceptación de una identidad distinta. La mentalidad, la historia, las reacciones del pueblo romaní son muy diferentes del de la mayoría de la nación. Yo creo que el único modo de integración es aceptar su identidad y crear un modelo aceptable de convivencia para la minoría y para la mayoría. Un ejemplo de preservación de identidad es el Teatro Romatano. El músico Karol Adam ha dado forma artística al alma de su pueblo. El grupo representa el fuego del amor, una trágica historia de amor entre dos jóvenes de castas rivales. Relatos que nos hablan de un pueblo nómada que un día llegó a las llanuras de Centro Europa para quedarse y que hoy exige su lugar en la Europa que viene. El Danubio traza la frontera entre Eslovaquia y Hungría. Durante el imperio de los Habsburgo, Eslovaquia dependía de Hungría. Komárno es Eslovaquia y al otro lado del río, en Hungría, se encuentra su gemela Kumáron. 600.000 personas componen la minoría húngara de Eslovaquia, un 11% de la población. La eslovaca Komárno y la húngara Kumáron han colaborado para recuperar estas antiguas instalaciones militares convertidas en centro cívico común y teatro al aire libre. Bruselas ha puesto una vez más la financiación. Aquí se representan los montajes del Teatro Nacional de la minoría húngara. Su director nos habla de su doble identidad, húngara y eslovaca, y denuncia a los políticos nacionalistas que tratan de enturbiar una convivencia que juzga ejemplar. La obra relata otra historia de amor. En este caso, el obstáculo no son rencillas de clanes, sino la rapiña del terrateniente. Eslovaquia, como el campo húngaro o polaco, vio prolongado una suerte de feudalismo campesino hasta bien mediado el siglo XIX. El gran complejo hidráulico de Gatchikovo ha enturbiado las relaciones entre Eslovaquia y la vecina Hungría. Concebido como un proyecto conjunto, después del comunismo, Hungría se retiró de una obra que calificó de desproporcionada. Los eslovacos siguieron adelante y llevaron a Hungría al Tribunal de la Haya. Los jueces internacionales fallaron contra Hungría. Gatchikovo evita las periódicas inundaciones y hace posible el tráfico fluvial durante todo el año. Se ha construido un gran canal y el río se ha desviado por un nuevo cauce. Para evitar la desecación de las zonas pantanosas, se procede a provocar inundaciones controladas. Aún así, los húngaros denuncian que la disminución del nivel de la capa freática causa graves daños ecológicos. Contenciosos como Gatchikovo, en los que se ve envuelta la protección al medio ambiente, encontrarán cauces de más fácil solución en el marco de la unión.
Y por el Danubio llegamos a Budapest. La capital imperial luce todo su esplendor este otoño. Pero el imperio quedó atrás y hoy Hungría es un país de 93.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. Su renta per cápita es de 9.800 euros, menos del 50% de la española. A los húngaros no hay que explicarles por qué queremos adherirnos, sino cómo es posible que todavía no pertenezcamos a Europa. Por esta razón, a nuestro entender, no se trata de la ampliación de la Unión Europea, sino de la reunificación, lo que resulta en interés de la civilización cristiana europea. En la Academia de Música de Budapest, el maestro Tomás Vasari ensaya el quinteto de Béla Bartók. Bartók, como antes del Brahms, recuperó las canciones tradicionales. La lengua y la música han sido signos de identidad para un pueblo sometido a sucesivos yugos extranjeros. Hemos estado siempre en un punto de confrontación entre Oriente y Occidente. Es como la piedra, cuando se pule mucho, queda más elaborada. Quizá esto pasa también con el alma, como la ostra, que cuando sufre exuda perlas. Así es la música para los húngaros. La Plaza de los Héroes recuerda la gesta de las tribus que, llegadas de Asia, se instalaron en el siglo X en la llanura danubiana. Fue construida cuando Hungría era una de las dos cabezas del imperio de los Habsburgo, y bajo los húngaros estaban pueblos eslavos y rumanos. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Hungría perdió 2/3 de su territorio. En los nuevos países quedaron minorías húngaras que hoy ascienden a 4 millones. Hungría acaba de aprobar una ley que concede ventajas especiales a estos húngaros de origen. La iniciativa ha sido muy mal acogida por los gobiernos de Eslovaquia y Rumanía. La ley establece cómo esta gente, que son húngaros, hablan el mismo idioma que nosotros, son nuestros hermanos. ¿Cómo pueden trabajar? ¿Cómo apoya el Estado húngaro a los húngaros fuera de las fronteras? ¿Y cómo se va a proteger su identidad cultural en la enseñanza? ¿Cómo los apoya en el cruce de la frontera? Es decir, establece unas reglas que sirven para mantener una relación viva entre los húngaros dentro y fuera de las fronteras del país. En Nayikanica, junto a las fronteras de Croacia y Eslovenia, acaba de restaurarse un monumento a la Gran Hungría, a esa Hungría anterior a 1920. Un monumento construido por el régimen fascista de los años 30. A dos pasos se han trasladado dos esculturas, el hombre y la mujer nuevos, que durante el régimen comunista ocupaban el lugar del monumento nacionalista. No son las únicas estatuas que han cambiado de lugar. A las afueras de Budapest, un particular ha creado un parque de pago donde se encuentran los símbolos comunistas expulsados de sus céntricos pedestales. El lugar tiene aire de mausoleo. Es un triste destino para los sueños de tantos hombres y mujeres que generosamente entregaron su vida en aras de un mundo mejor. Los europeos han aprendido a un alto precio que la igualdad no es posible sin libertad. El sistema se convirtió en una tiranía que hubo de protegerse con un telón de acero. En la frontera con Austria, el dueño de un restaurante ha recuperado vestigios de lo que fue ese telón de acero. Torres de vigilancia, alambre de espino electrificado, minas y alarmas. La apertura de la frontera a los alemanes del este fue el principio del fin del bloque soviético. Gyula Horn, en 1989, ministro de Exteriores de un gobierno comunista y luego primer ministro de un gobierno democrático, fue protagonista de esa apertura de la frontera. Yo no pensaba en concreto que se fuera a crear una nueva Europa y envidio a los que lo vieron de antemano.
Yo no lo vi, pero sí vi que muchas cosas iban a cambiar, que nacerían realidades nuevas. El régimen comunista húngaro había liberalizado en gran parte la economía. Por eso la transición no fue tan dura como en otros lugares. Pero los húngaros, igual que sus vecinos, soportan precios europeos con salarios en torno al 60% de los de la Unión. Nosotros tuvimos en la fase de transformación dos capas perdedoras. Una que podríamos decir fueron los perdedores absolutos, que hoy día viven peor que antes. Eso es una capa relativamente estrecha. Y hay una capa bastante amplia que nosotros podemos denominar como perdedores relativos, que viven mejor que antes, pero en comparación con sus vecinos que se han hecho ricos, en comparación con los vecinos se sienten perdedores. Los cafés renacen en todas partes. Aquí encontramos al escritor Imre Kertész, uno de esos europeos que sufrieron el nazismo y la dictadura comunista. Kertész nació en una familia judía no practicante. El adolescente Imre se sentía húngaro, pero en la escuela había clases para judíos, así que, nos cuenta, muy pronto comprendí que era un ciudadano de segunda. En 1944, como otros 600.000 judíos húngaros, fue deportado. Regresé de Auschwitz. Tenía 16 años. Pensaba que comenzaría una vida libre y, sin embargo, vino una nueva dictadura. Kertész se sentía un hombre sin destino. Kertész ha escrito: Europa no es solo un mercado común, es un espíritu. Y quien quiera participar de ese espíritu tendrá que pasar por la prueba de fuego de afrontar moral y existencialmente el holocausto. Los húngaros adoran los caballos que les trajeron de las estepas asiáticas. Desde el siglo XVIII, en Babolna, se crían caballos. La yeguada del ejército austrohúngaro dio lugar a una raza autóctona, fruto del cruce con puras sangres árabes. En torno a los establos creció un latifundio, convertido luego en granja colectiva. Babolna era el primer productor de pollos del bloque comunista. Hoy se privatizan las rentables granjas avícolas y se busca declarar al criadero Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como el resto de los candidatos, Hungría prohíbe la venta de tierras a extranjeros y solicita un periodo transitorio para que los nacionales de la Unión puedan comprarlas. Nadie quiere hablar, pero la expectativa de las ayudas comunitarias ha llevado a que grandes extensiones hayan sido adquiridas por extranjeros. La española Vega Sicilia ha invertido 1.500 millones de pesetas en unas bodegas de la región vinícola de Tokaj. Aquí se produce un vino único, un blanco dulce proveniente del mosto de la uva pasa, solo posible por las especiales condiciones climáticas de la región y por su envejecimiento en barricas de roble, en el microclima de estas cuevas. El vino de Tokaj, el rey de los vinos, el vino de los reyes, había perdido un prestigio internacional que la empresa española quiere recuperar. Yo creo que cuando uno tiene el deseo y la decisión firme de invertir en un proyecto en el que cree, tiene que de una parte animar a la gente del país donde se va a invertir y de otra parte respetar y adaptarse al país en el que se invierte. La Guardia de Fronteras patrulla el río Tisa, afluente del Danubio, y como el gran río, vía internacional. Los confines de Hungría se convertirán en frontera exterior de la Unión y el Estado magiar se prepara para afrontar sus responsabilidades. La linde con Serbia es una de las más conflictivas. Por aquí han venido pasando clandestinamente, de un lado, los coches de lujo robados en Europa y de otro, la droga proveniente de Turquía. Hasta aquí llegan kurdos o afganos dejados a su suerte por los traficantes de hombres. Hungría, como otros candidatos, se adapta a la regulación de Schengen. La Unión facilita equipos informáticos y de control de matrículas. En la Europa que viene quedarán todavía europeos que seguirán haciendo cola a las puertas de la Unión.
Los Alpes muestran una serena belleza otoñal en este rincón del norte de los Balcanes. Estamos en el corazón de Eslovenia, un pequeño país entre los Alpes y el Adriático, separado de Yugoslavia en 1991, después de 10 días de guerra. Con 20.000 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes, es el más pequeño de estos 5 candidatos, pero también el más rico. Su renta, de 13.800 euros, es un 76% de la española. Eslovenia es un país alpino y al tiempo mediterráneo, aunque solo se asome al Adriático por una reducida costa de 40 kilómetros. Por lengua y etnia es un país eslavo, pero es sobre todo un puente entre distintos mundos europeos. Estuvimos durante 600 años en el Imperio húngaro. Las costumbres son en alguna medida muy parecidas a las austríacas. Al mismo tiempo formamos parte de los pueblos eslavos. Somos también una mezcla de pueblos italianos, alemanes. Nuestra lengua es parecida a las yugoslavas y tenemos también algunas costumbres muy propias de los Balcanes. Ljubljana, la capital, conjuga un centro neoclásico con la típica arquitectura de la antigua Yugoslavia. Del mismo modo que la ruptura con Yugoslavia se hizo desde un cálculo casi de costes y beneficios, el proceso de adhesión se plantea también muy pragmáticamente. Es nuestro mercado principal, 2/3 de nuestras exportaciones van a la Unión Europea. Los vecinos ya son miembros, Austria, Italia, también Hungría viene con nosotros y también un país pequeño, relativamente pequeño como Eslovenia, me parece que no sería muy sensible buscar un otro camino. Koper es el único puerto de Eslovenia. Nació en los 50 como alternativa al italiano de Trieste, en una región históricamente disputada entre Italia y Yugoslavia. Hoy Trieste y Koper mantienen una estrecha colaboración. Así, una rivalidad comercial que en realidad ocultaba un desafío político ha dejado paso a una cooperación entre dos vecinos que pronto serán socios. Enlace privilegiado entre el Mediterráneo y Centro Europa, el puerto tiene una gran terminal para automóviles. Aquí esperan su turno los coches que vimos montar en la República Checa. Koper se encuentra en el cruce de dos grandes corredores europeos, el que va desde Barcelona a Estambul y el que transcurre de Alemania a Grecia. El desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones es una prioridad europea y resulta vital para el futuro del puerto. Eslovenia pone al día sus infraestructuras. El desarrollo del país y su vocación de puente entre el Mediterráneo y Centro Europa exige vías de alta capacidad. Todos los candidatos necesitan renovar sus infraestructuras y ya están recibiendo, antes del ingreso, dinero para proyectos concretos. Todos esperan beneficiarse de la política regional. Pero Eslovenia superará la media del 75% de la riqueza de la nueva Unión, lo que en principio le privaría del acceso a los fondos estructurales y de cohesión. El país puede convertirse en contribuyente neto desde el primer día de su ingreso. Las autoridades coinciden con las españolas en exigir alguna forma de mantenimiento de estas políticas de solidaridad, también para los países de desarrollo medio. Otros países, también como España, han podido aprovechar de estos fondos durante años. Nosotros hemos venido ahora a este nivel económico solos, sin ninguna ayuda. Y ahora tendremos que aceptar unas condiciones bastante difíciles. Por ejemplo, esta restricción para circulación de trabajadores sin poder participar en los fondos de la Unión Europea. Eso no es un paquete muy estimulador. Las pequeñas y medianas empresas exhiben su potencial en la feria de Celje. Eslovenia ya estaba especializada en la exportación dentro de la antigua Yugoslavia.
de modo que la pérdida de los mercados yugoslavos no fue un gran trauma. Los eslovenos confían en sus productos y sus empresas resisten la competencia. Una cadena de supermercados eslovena abre sucursales en las repúblicas yugoslavas. En los últimos tiempos, los eslovenos vuelven a mirar hacia los Balcanes. Sabemos que nuestro punto fuerte es que estamos un país proveniente de esta región, ahora ya muy democratizado y muy eficaz también en la economía, pero que con nosotros conocimientos y con toda nuestra historia podemos ser muy útil a Unión, a Europa y también a OTAN y a otros para mantener estabilidad en esta región. En Celje se encuentra el mayor centro de refugiados de Eslovenia. Durante las guerras de los Balcanes llegaron casi 100.000 personas, hoy solo quedan 2.500. Son bosnios cuyos hogares están en zonas dominadas por otra comunidad étnica. Eslovenia les concedió un estatus de protección temporal con acceso a la enseñanza y a la sanidad, pero con enormes restricciones para trabajar. Las advertencias de la ONU y de la Unión Europea han llevado a modificar la ley para permitir su acceso normal al mercado de trabajo. 200 personas viven aquí. En estas habitaciones han quedado varados los más débiles, los mayores, los que no tienen a dónde regresar. La semana pasada fui a la farmacia de Cele y cuando entregué la receta, la farmacéutica me dijo: ¿pero los refugiados todavía existen? Le respondí: sí, todavía. No estamos muertos y no podemos volver, por eso seguimos viviendo aquí. Europa tiene una deuda con las víctimas de las guerras que no supo o no quiso evitar. Y el reto de integrar a todos los Balcanes en un área de prosperidad y democracia como las que ya disfruta Eslovenia. Polonia, con 39 millones de habitantes y 2/3 la extensión de España, es el gran país de esta ampliación. En Polonia se aplicaron las reformas económicas de una forma más rápida y traumática que entre sus vecinos. La renta per cápita es 7.800 euros, un 40% de la de España. Democracia bien consolidada, su sistema de partidos es, sin embargo, todavía muy volátil. Gobierna la izquierda en coalición con el Partido Campesino. La historia no ha sido benévola con Polonia. Repartida varias veces entre los imperios vecinos, al término de la Segunda Guerra Mundial, sus fronteras se desplazaron hacia el oeste. Para nosotros, el ingreso en la Unión significa la recuperación de nuestra identidad histórica. En Polonia empezaban las guerras que se extendían por toda Europa. Si aquí en Polonia reina la calma y la estabilidad, ello es bueno para el continente europeo. Tarde soleada de domingo en la costa del Báltico. En Sopot las familias muestran una cierta prosperidad. Parecido ambiente se respira en la vecina Dains. La vieja ciudad mercantil aspira hoy a convertirse en un enclave turístico. Es una alternativa para una región deprimida. Protagonistas de esta crisis son los astilleros de Dains. Aquí nació el sindicato Solidaridad. De las reivindicaciones laborales pasó al desafío frontal al régimen comunista. Solidaridad protagonizó la transición polaca. La crisis de la industria naval ha dejado reducidos los astilleros a una sombra de lo que fueron. Sin subvenciones, los 14.000 trabajadores de los años 70 son hoy solo 3.800. Los 12 millones de afiliados a Solidaridad se han reducido a 3.
La fuerza política surgida del sindicato, hegemónica hasta ahora en la derecha, ha perdido las elecciones y hasta la representación parlamentaria. Las instalaciones se trasladarán a una isla próxima y sobre estos terrenos se edificarán centros comerciales. Los hijos de estos hombres ya no tendrán su futuro en el astillero, sino quizá en algún restaurante de comida rápida. A las puertas, el monumento a las víctimas de Solidaridad es visitado por escolares y turistas. El sindicato es partidario del ingreso en la Unión en un plano de igualdad y exige además una negociación dura. Nos tememos que el nuevo gobierno postcomunista será blando en la negociación. Creemos que en cuanto a la libre circulación de mano de obra y a la compra de tierras por extranjeros, no debe haber concesiones, pues así lo exige la posición natural de Polonia en la Unión. Los polacos mantienen una muy especial relación con la Iglesia Católica. Estamos en Cracovia, la Jerusalén polaca. El catolicismo es signo de identidad de un pueblo históricamente enfrentado a la Prusia luterana y a la Rusia ortodoxa. La Iglesia lideró la resistencia al comunismo. No fue fácil aceptar el pluralismo de la nueva sociedad. El papel dirigente de la Iglesia acabó con la democracia. La Iglesia tuvo que acostumbrarse al pluralismo, a que otros gobiernen y a centrarse en cuestiones internas. Fue doloroso, pero creo que por suerte lo hemos logrado. Los sectores más integristas, con importante apoyo popular, auguran toda clase de males a Polonia dentro de la Unión. El episcopado, en cambio, apoya el ingreso. Procuraremos que la Europa en unificación vaya más allá de lo económico y considere la dimensión espiritual. Será así una Europa más madura. Tenemos esa esperanza. La agricultura es la gran asignatura pendiente de Polonia. La población activa en el sector supera el 20%. De 2 millones de explotaciones, la mitad no producen para el mercado y muchas son de pura subsistencia. Los agricultores no están organizados y los intermediarios imponen los precios. Aún así, Polonia es una potencia agrícola que espera beneficiarse de la política comunitaria, lo que augura una dura negociación. La región de Lublin es representativa de las fincas pequeñas y medianas. Los Chapla recogen este otoño la manzana con una gran incertidumbre. Tienen 8 hectáreas dedicadas a la manzana y 2 al lúpulo. Henry no sabe a qué precios podrá vender sus manzanas. En estas condiciones, nos dice, no se puede invertir. Ala, su mujer, le ayuda y va asumiendo las relaciones con los bancos. Estoy a favor de la Unión, si los precios van a ser estables y el agricultor va a saber con anticipación a qué precios va a vender sus productos. Pero si no, me opondré al ingreso. Más optimista es Marcin Jędrasik, empeñado en sacar adelante una granja de cerdos. Su familia es propietaria de 30 hectáreas. Para hacer rentable la explotación, necesita adquirir 100 hembras reproductoras. Si obtiene un crédito a cargo de los fondos europeos, pagará unos intereses del 4,25%. Si se lo da a un banco polaco, el interés será de un 20%. No me asusta el futuro. Si aumento la producción y cumplo las exigencias comunitarias, y la mayoría de estos requisitos ya los reúno ahora, no tengo por qué temer a la competencia. Nuestra carne de porcino es mejor que la de la Unión Europea. Por eso espero el ingreso, pero también la ayuda del Estado.
Bien distinta es la situación de los Quack. Arriendan una sola hectárea y con lo que sacan de estas patatas, nos explican, viven modestamente 2 familias. Para ellos, la Unión Europea significa concentración parcelaria y perder la posibilidad de arrendar estas tierras. Y lo malo no es quedarnos sin tierra, sino que eso significa perder el sustento. Aquí no hay ni una sola fábrica, no hay ningún puesto de trabajo. Todo el mundo vive del campo. El gobierno plantea un plan de desarrollo rural con fondos europeos, pero cientos de miles de pequeños agricultores como los Quack sienten que no hay lugar para ellos en la Europa que viene. Nuestro recorrido por Polonia finaliza con un homenaje a los europeos sacrificados en el altar de una falsa Europa. A este fin de trayecto de Birkenau, en el sur de Polonia, llegaban trenes de todo el continente. Aquí arribó, como tantos adolescentes judíos, Imre Kiertes, nuestro interlocutor húngaro, uno de los pocos que sobrevivieron al genocidio. Estos barracones no eran más que la antesala del crematorio. Desde Auschwitz se dirigía el mayor complejo de exterminio de Europa. En la entrada a este antiguo cuartel del ejército polaco, los nazis colocaron el lema: el trabajo hace libres. Un último escarnio para las víctimas. Ámsterdam, Viena, Salónica, Praga, nombres, direcciones que nos hablan de una Europa sacrificada. La mitad de los 6 millones de judíos exterminados eran de origen polaco. Muchos polacos murieron en estos campos por auxiliar a sus vecinos judíos. Auschwitz sigue sobrecogiendo al visitante. Aquí los nazis convirtieron el genocidio en una actividad industrial. Otros imperios intentaron a lo largo de la historia someter a Europa por la fuerza. Sin embargo, la Alemania de Hitler pretendió suplantar los valores europeos de tolerancia y racionalidad, exterminando a los judíos y sometiendo a la esclavitud a otros pueblos no arios. Por eso, Auschwitz es el símbolo de la Europa que no debe repetirse, de la anti-Europa. Hace mucho que ese pasado quedó atrás. Las nuevas generaciones afrontan la Europa de la democracia y la prosperidad como algo natural. Pero en su origen está el nunca más gritado por los supervivientes. Los padres fundadores del proyecto europeo escogieron una vía pragmática: poner en común primero sectores estratégicos, luego parcelas de soberanía. Pero la Europa que viene es algo más que intereses comunes, y así hemos visto que la sienten sus futuros socios. Esta roca, por extraño que parezca, señala el centro geográfico de Europa. 50 grados 54 minutos longitud este, 25 grados 19 minutos latitud norte, según los cálculos del Instituto Geográfico de París. Abandonada en un pequeño claro del bosque de Lituania, el pedrusco de granito tiene grabada una inmarcesible rosa de los vientos. La estrella determina con exactitud el punto central del continente europeo. Los países candidatos a la Unión Europea desearían que los centros de influencia económico, político y social se desplazaran un poco más hacia el este, hacia este punto. En la segunda parte de esta portada visitaremos Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Chipre y Malta, nuestros vecinos de siempre y futuros socios.
Estonia es sobre todo una nación que canta. Cada lustro decenas de miles de personas unen sus voces en este escenario en el que renuevan su espíritu independiente. En 1991, con una protesta coral similar a esta, los estonios consiguieron pacíficamente su anhelada independencia, sin que la Unión Soviética estertórica pudiese impedirlo con el chirriar de sus carros de combate. Poco más grande que Extremadura, Estonia tiene dos vecinos poderosos que han ejercido notable influencia. Finlandia, que a 80 kilómetros al norte por mar le ayudó a mantener intacto su espíritu occidental, y Rusia. Tiene 1,5 millones de habitantes y el salario medio es de 300 euros, unas 50.000 pesetas. Estonia es uno de los países europeos con más entradas a Internet. El primer ministro de Estonia, Mart Laar, tiene una costumbre inveterada. Cuando sus invitados le preguntan ¿cómo es Estonia?, les acompaña al balcón de su despacho y les muestra la vieja ciudad medieval de Tallinn, la capital. Luego, en la sala del Consejo de Ministros, les descubre, también orgulloso, el contraste de su modernidad. Es el primer gobierno del mundo que utiliza para sus debates el ordenador exclusivamente, con un ahorro de papel de 200.000 euros. Una novedosa aportación a la nueva Europa. Las buenas noticias de la Unión Europea favorecen la opinión de los estonios. Las malas, como la fiebre aftosa, desaniman. Estonia se siente parte de Europa, es una vuelta a sus raíces. Y cosas agradables, como la última victoria de nuestro país en el Festival de la Canción de Eurovisión, han tenido un efecto favorable. La Universidad de Tartu, la más importante y antigua de Estonia, es un retrato actual del país. Sus 14.000 estudiantes pueden elegir hoy su futuro. La mayoría aspira a graduarse en los valores que hoy se exhiben en Occidente: éxito y triunfo individual. Este individualismo que funciona en Europa y que es en Occidente, que es la base de todos los valores que tenemos en el mundo de hoy. Y la globalización también se basa en esos valores del individualismo. Entonces, es lógico que esto también sea así aquí en Estonia. En la Universidad de Tartu hay una cátedra de español. En sus clases, unos 100 alumnos se gradúan cada año en nuestra lengua. Hay, como en el resto de las aulas, notable presencia de mujeres. En Estonia, un 33% de los altos cargos en la administración los ocupan mujeres. El sexo no es aquí una barrera. Las mujeres aquí tienen, e incluso han tenido durante la ocupación soviética, mejor formación que los hombres, ya que ellos tenían que ocupar su tiempo en el ejército. En la Academia Militar del Ejército Estonio, también en Tartu, el recio saludo de este capitán a la jovencísima profesora de logística al comienzo de la clase es un ejemplo de este papel de la mujer. Para el ejército estonio, integrado por 5.000 soldados, la OTAN significa la seguridad con la que evitar escribir en sus libros de historia más páginas de ocupación y guerra. El ejército estonio se nutre de la leva anual y del Kaiselit, un batallón de voluntarios civiles que realiza cada fin de semana sus prácticas militares. Como en el resto de las repúblicas bálticas, el ejército de Estonia tuvo que crearse desde cero tras su independencia de la Unión Soviética. Si hablamos de problemas de seguridad, creo que la principal fuente de problemas son nuestros vecinos del este, porque durante 300 años hemos estado sometidos al Imperio Ruso primero y luego a la Unión Soviética, que nos considera como parte de su esfera de influencia. Por esta razón, queremos entrar en la OTAN. Las relaciones con la Rusia de hoy son buenas. El recuerdo doloroso es con la Unión Soviética. Su contaminante estela aún se deja ver en estos campos cercanos a una antigua mina de uranio. Estos esquistos, o pizarras de betún, contienen uranio, que Moscú utilizó para su programa nuclear. Los vertidos radiactivos contaminaron la zona, hoy convertida en un inmenso lago letal que ahora se trata de cubrir para evitar su vertido al mar.
Los niveles de radiación ahora son un poco superiores a lo normal porque estamos en una zona sin cubrir. Pero cuando todo esté tapado, incluso plantaremos árboles y haremos un parque. La población rusa desplazó a los estonios en Sillamäe y Narva, ciudades limítrofes con la frontera rusa. Los grises bloques de viviendas y su pobreza desvelan su verdadero problema, la inadaptación a una nueva sociedad. A esta escuela de estonio acuden rusoparlantes de todas las edades. No quieren ser considerados extranjeros en su país. Un 30% de la población, casi medio millón de personas, es de origen ruso y muchos de ellos no saben otra lengua que el ruso. Yo soy estonia, pero mis padres son rusos y crecí en casa hablando ruso. En la escuela apenas nos enseñaron estonio. Hoy tengo que aprenderlo. Este mismo problema de la integración de la minoría rusa lo debe resolver también Letonia. En la capital de Letonia, Riga, las casas parecen tener vida propia. Asexuados rostros de fijas miradas, enormes colosos que nunca descansan, es el llamado Art Nouveau, que aquí en Riga tiene su morada más sorprendente desde comienzos del siglo pasado. Estos barrios lujosos, venidos a menos, testigos de un rico pasado, conviven, notable contraste, con los bloques construidos durante la ocupación soviética, habitados también hoy por rusos. Situados en medio de un cruce de caminos, los letones han aprendido a entender por igual a rusos, nórdicos y occidentales. El pasado más reciente de Letonia es hoy solo un recuerdo presente, sobre todo en la capital. Partida en dos por el caudaloso Daugava, pero viva gracias a sus puentes, Riga cumple este año 8 siglos de vida. Letonia fue la más rusificada de los 3 estados bálticos. Aún hoy permanecen algunos monumentos de la época soviética que no han sido removidos de sus pedestales porque los letones los consideran parte de su historia. Las viejas generaciones tienen aún el recuerdo de haber vivido la ocupación soviética y emocionalmente no son capaces de perdonar. Los hijos conocen también la historia, pero miran al futuro y son conscientes de que los rusos que están aquí con ellos no son los responsables del pasado. El casco viejo de Riga está protegido del tráfico que debe pagar un peaje. Aquí es donde se concentra la diversión de la juventud letona que, tras 10 años de ocupación, aguarda con entusiasmo el futuro que les brinda la nueva Europa. La juventud es la que mueve al país. Si echo un vistazo a esta redacción, a las oficinas del gobierno, en los bancos o empresas, es la gente joven la que ha visto oportunidades y las aprovechan para seguir adelante. La gente mayor piensa que el gobierno debería cuidar de ellos, una idea que no tiene la juventud, que ha crecido en la Letonia independiente. Empresas modernas han surgido tras el proceso de privatizaciones. Sus directivos son jóvenes emprendedores que miran allí donde hay posibilidades de negocio. La mentalidad ha cambiado, aunque incluso durante la ocupación soviética nos sentimos europeos, ya que nunca nos hemos sentido de diferente forma. El comercio exterior de Letonia ha cambiado de clientes durante estos 10 años. Hoy, la mitad del comercio letón se orienta hacia el oeste. Como en el resto de los países bálticos, Letonia tiene 2 objetivos prioritarios: la Unión Europea y la OTAN. Es un proceso de cambio, en dirección de la democracia, de todas las estructuras,
Es un cambio también que es unido a un desarrollo económico. Me parece que España es un ejemplo particular del éxito de esa táctica. La costa norte de Letonia está salpicada de pueblecitos de pescadores. La pesca y la agricultura son aún las asignaturas pendientes. Faltan inversiones para modernizar sus estructuras e información. La Unión Europea, no sé mucho de eso. No me importa mucho eso de la Unión Europea. Tengo que hacer mi trabajo rápido y no puedo hablar. Hace 50 años que nací en Europa y me siento europeo porque soy europeo. Estos días, las nuevas y viejas generaciones encienden velas para conmemorar el 800 aniversario de Riga, la capital. 8 siglos de vida con el mismo espíritu europeo. Un sentimiento que seguirá encendido con el paso de la historia. Un descomunal calvario sobrecoge al viajero que llega a Lituania. Millares de cruces de todos los tamaños cubren un pequeño montículo al norte del país. Son pequeños altares, ofrendas, sufragios entregados al Altísimo por devotos cristianos. Estrechas veredas conducen al caminante por este inmenso bosque de piedad. Durante la ocupación soviética, las cruces fueron destruidas una y otra vez y vueltas a colocar aquí por los lituanos. Hoy son un símbolo de la independencia del país. Si Estonia y Letonia son luteranas, Lituania es católica. Su iglesia, a favor de la Unión Europea, tiene notable influencia en la sociedad lituana. Algunas veces la gente pide misas por los miembros del Parlamento, de la misma manera que se piden misas por alguno de la familia que ha fallecido o por alguna otra razón. Es muy común orar por la nación o por el gobierno o los parlamentarios, y también a menudo por el ayuntamiento que tiene tanta influencia en lo que pasa en la ciudad. Lituania, influida por su vecina del sur, la también católica Polonia, está situada en el bocadillo que forman el enclave ruso de Kaliningrado al oeste y Bielorrusia al este. Lituania recobró su independencia de la antigua Unión Soviética hace 10 años, con sangre. Hoy es una república democrática y una nación moderna. La población del país, casi 4 millones de habitantes, es muy homogénea. Un 80% es lituana, seguida de rusos y polacos. Lituania, como sus vecinas Estonia y Letonia, está a un paso de entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Respecto a la OTAN, para nosotros no es una organización militar contra Rusia, sino un sistema interno de seguridad para todos los países europeos. Y queremos formar parte de ese sistema, asumir nuestras responsabilidades y hacer crecer con él nuestra economía. Los inversores quieren estabilidad y seguridad. El recuerdo de la ocupación soviética está encerrado hoy en este parque de grutas, que sirve de escuela y diversión a los cientos de estudiantes que lo visitan cada día. Su fundador, Viliumas Malinauskas, logró recolectar de sus oriundos pedestales imágenes esculpidas de medio centenar de conspicuos dirigentes de la era soviética y de la ideología marxista. Aquí están Marx, Stalin, Kapsukas, fundador del Partido Comunista Lituano, y Lenin. Lenin en busto, Lenin de pie y hasta sentado. Una de las rarezas que aún existen de los 2 millones de estatuas que se modelaron del líder comunista. El país del mundo que más depende de la energía nuclear es Lituania. Cerca del 80% de su energía proviene de esta central atómica en Ignalina, una herencia soviética a 150 kilómetros al norte de la capital. Uno de sus 2 reactores nucleares es similar al de Chernóbil. En portada pudo rodar la cabeza de este reactor.
La central es la más grande en su estilo y potencialmente la más peligrosa. Sus 4.600 empleados son todos rusos, incluido su director, que curiosamente no conoce la lengua lituana. La Unión Europea comenzó su política hacia Ignalina en 1993, inmediatamente después del accidente de Chernobyl, pero nosotros podemos asegurarles que nuestros tipos de reactores, aunque son del mismo tipo de Chernobyl, son hoy totalmente seguros, porque hemos hecho muchas mejoras en su seguridad. A pesar de las seguridades ofrecidas por el gobierno lituano, las presiones de Occidente, especialmente suecas, obligarán a cerrar el reactor número 1 en el año 2005. El llamado oro del mar Báltico es de 1000 colores. Los artesanos pulen y modelan el ámbar, el tesoro de su mar. Solo en las aguas de Lituania se recoge el 80% del ámbar mundial. Esta resina de pinos, fosilizada tras el periodo glaciar hace 35 millones de años, es hoy una joya que puede encerrar sorpresas. Cuando se pule un trozo de ámbar como este, te puedes llevar una agradable sorpresa al encontrar en su interior un insecto de hace millones de años, y entonces te puedes enriquecer. Nación de ricas tradiciones y profunda religiosidad, aún hoy talla en madera sus creencias ancestrales. Viejos tótem de culto al sol, tan escaso por aquí, o a la fuerza del mar, se erigen en las encrucijadas de los caminos. Rumanía, al sudeste de Europa, tiene dentro de sí una espina dorsal curvada, los Cárpatos. Un moribundo Danubio sostiene al país por el sur antes de contaminar las aguas del Mar Negro. Es inevitable unir la imagen de Rumanía con la del conde Vlad Tepes. Su leyenda universal todavía recorre entre escalofríos los pasillos del castillo de Bran, en la meseta de Transilvania. Vlad Draculea, hijo de Drácul, diablo, fue un personaje real del siglo XV. Su historia imaginada de sangre y muerte se debe al escritor irlandés Bram Stoker, cuyo libro se convirtió en cine por el arte de Hollywood. En las noches de invierno, cuando la luna se arropa con los mantos del miedo, el castillo de Bran ilumina las sombras del pueblecito transilvano. Tras el crepúsculo, el habitante de la noche vuela nervioso en su morada. En una de las estancias, un ataúd abierto confirma la escalofriante leyenda. El vaivén de la polea del pozo revela que el conde también bebe agua. Pero una luz en un ajimete del castillo ahuyenta al equipo de emportada. Hoy parece que el conde no quiere ni entrevistas ni fotografías. Casi todas las ciudades rumanas se disputan a Drácula. El gobierno va a aprovechar esta potencial industria con la construcción en Sighisoara, en el centro del país, de un parque de atracciones basado en Drácula. En Sighisoara nació Vlad Tepes en 1431. Su casa natal es hoy un restaurante donde sirven un gazpacho de tomate que llaman sopa Drácula. El proyecto Draculandia, 40 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo, estará concluido dentro de 2 años. Multiplicará por 10 el número actual de turistas. Es inevitable vincular a Drácula con la ciudad de Sighisoara, donde nació el conde y vivió durante sus años de niñez. Pero no queremos explotar la historia de Vlad Tepes y su imagen real de Drácula, sino la leyenda y el mito. Con un sueldo medio de 90 euros mensuales, 15.000 pesetas, no puede haber milagros en Rumanía. Estos agricultores recogen hoy los frutos de unas tierras que el Estado, hace 12 años, señor absoluto de todo, acaba de restituir a sus antiguos dueños. Ha reaparecido la propiedad privada, un paso necesario para entrar en la Europa unida a la que se mira con ojos de esperanza. Rumanía intenta adaptarse a los niveles exigidos por Europa y olvidar su pasado reciente.
En 1989, una revolución popular sangrienta devolvió a los rumanos su dignidad y libertad. De aquel levantamiento, sin embargo, aún quedan dolorosos recuerdos, también visibles en algunos edificios de Bucarest, marcados por la viruela de los proyectiles. El régimen de Ceausescu, oficialmente comunista, era en realidad la tiranía de un megalómano. Destruyó la arquitectura tradicional rumana de la capital para construir gigantescas moles, como la Casa del Pueblo, sede del Parlamento, y majestuosos edificios, adornando amplias avenidas para albergar a sus funcionarios. Algunos proyectos, como la gigantesca Biblioteca Nacional, quedaron sin concluir. Hoy solo son reflejos de un pretencioso pasado. Después de esto viene la democracia que te da la posibilidad de mejorar tú solo, depende todo de ti. Bucarest, la ciudad fundada por Vlad Tepes, significa ciudad de la alegría, paradójico nombre para algunos niños que mendigan por sus calles. Cada vez menos, gracias a un programa del gobierno que les da cobijo en pequeños orfanatos públicos. Alina tiene 3 años. Deambulaba sola por las calles de Bucarest cuando fue recogida cerca del orfanato. Como ella, cada uno de estos niños tiene su corta pero dramática historia. Hoy juegan despreocupados, van a la escuela pública, tienen un techo y alimento diario. La espantosa idea de una Rumanía maltratando a sus hijos es una imagen del pasado. Yo creo que esta mala imagen que tiene Rumanía apareció tras la revolución, con aquellas imágenes horribles del orfanato hospital de Tancavesti. Pero hoy todo ha cambiado y modernizado, y creo que tenemos una situación que podemos comparar con otros países de nuestro entorno. Las adopciones de niños rumanos por extranjeros, sin embargo, se han congelado. En Internet, algunas asociaciones ofrecían ilegalmente intermediar en las adopciones por 30.000 euros, unos 5 millones de pesetas. Queremos poner las cosas en orden y no dejar que sigan como hasta ahora. Por eso hemos suspendido las adopciones internacionales hasta aprobar una ley que regula esta cuestión. Hay quienes estaban interesados en que ese proceso lucrativo continuara, pero el país sufría igual que la mala imagen de Rumanía, de quien se creía que era un país con recursos para traficar con niños. No podíamos aceptar que eso continuara. Los rumanos, descendientes de los dacios y conquistados para Roma por el español Trajano, tienen mucho de latinos y presumen de su origen. Rumanía, 22 millones de personas, tiene un 10% de desempleo. Muchos quieren emigrar al paraíso soñado que ven en la televisión. En la embajada española en Bucarest, por ejemplo, todos los días se forman colas llenas de sueños para obtener un visado. Barbón y Elena. ¿Por qué voy yo a España para trabajar? Y después, si se puede, voy a mi familia. Vidu Vidilean, profesor universitario y miembro de una asociación hispano-rumana, lamenta la difícil situación económica en Rumanía y pondera la excelente preparación del trabajador cualificado rumano. No hay que confundirlo, nos dice, con la mala imagen que se tiene de un pequeño segmento de la sociedad, en clara alusión a la población gitana. Se estima que el número de gitanos en Rumanía alcanza los 3 millones. No todos tienen papeles y la mayoría vive marginada, como en este campamento. Hasta sus chabolas llegan las sombras de las gigantescas chimeneas de Copsamica, la localidad más contaminada de Europa. En torno al fuego, 2 familias nos reciben con afecto. Queremos integrarnos, pero nos falta trabajo y así es difícil, explica este joven. Tan solo los más viejos, y no todos, ante las dificultades presentes, añoran el espejismo de tiempos pasados. Hay gran similitud entre el nivel de vida de la mayoría y la minoría, pero hay descontento social, porque a la minoría le falta la educación y la información. Y de lo que se trata es de acercar los sistemas educativos, sanitarios y sociales para que haya equilibrio.
Rumanía tiene aún muchas cosas que revisar y corregir. En esta tarea recibe ayuda y consejo, como el resto de países candidatos, de otros Estados miembros. La Guardia Civil, experimentada en el control de nuestros pasos fronterizos, ganó por méritos en un concurso europeo uno de estos programas de hermanamiento y hoy asesora a la Policía de Frontera rumana. El objeto de nuestro proyecto está enfocado a la reforma institucional de la Policía de Fronteras y nos vamos a enfocar en la gestión de recursos humanos, el área de enseñanza, diseño de nuevos planes de estudio, gestión de centros de enseñanza. Lo vamos a complementar con una serie de visitas de estudios y seminarios y asimismo también vamos a participar en el diseño del sistema de información Schengen aplicable en su momento a la Policía de Fronteras de Rumanía. A pie de obra, en una patrullera sobre las aguas del Danubio, los dos comandantes de la Guardia Civil intercambian opiniones con dos oficiales rumanos. Rumanía, como hoy España, será un día frontera exterior de la Unión Europea. Rumanía y Bulgaria tienen 630 kilómetros de frontera común, de los cuales nada menos que 500 son frontera fluvial, el Danubio. Sin embargo, entre ambos países solo hay un puente, el de la amistad, un nombre paradójico para dos países que casi siempre se han dado la espalda. En la mitad del puente de hierro construido en los años 50, la línea fronteriza con Bulgaria está guardada por la nueva Policía de Fronteras. Sus armas largas delatan que algunas ideas del pasado siguen vivas. Entramos en Bulgaria. La despedida de la última ciudad rumana, Giurgiu, y la bienvenida a la primera ciudad búlgara, Ruse, son desoladoras. Centrales químicas de un lado y térmicas de otro contaminan con sus desperdicios las aguas de un Danubio gris y las de un Mar Negro, hoy más negro que nunca. Una porquería acumulada por los 6 países que lo rodean. En el pueblecito de Sozopol, un balneario muy cerca del contaminante puerto marítimo búlgaro de Burgas, las aguas vomitan espuma sobre las costas. En su puerto pesquero hoy no se sale de faena. Hay mala mar. Sobre un malecón se lee la frase «Bulgaria por siempre», escrita en cirílico cuando los tiempos de las consignas. Si en los últimos años la faena era mala, este año es malísima, se queja este pescador retirado. En Burgas están haciendo un nuevo puerto y los escombros los echan por aquí. Los peces han huido. La culpa es del Danubio, dice este otro hombre. Sozopol tiene las típicas construcciones otomanas de madera, repartidas caprichosamente por angostas calles. La costumbre divulga con esquelas la muerte de algún vecino. Adornados con crespones, estos fatales anuncios aquí quedarán, fijados para siempre, como el recuerdo del ser querido. Bulgaria es un país balcánico, regado al norte por el Danubio, al este las aguas del Mar Negro, Grecia y Turquía por el sur, y al oeste Macedonia y Serbia. En la cordillera balcánica, como si alguien hubiera plantado un arco iris, crecen pinos, arces, abedules, hayas, castaños. Entre sus montañas uno puede imaginar el misterio de las voces búlgaras, el canto tradicional del país, único en el mundo. Arriba del río Drugadiša, el espectacular monasterio ortodoxo de Rila aparece escondido entre la vegetación. Fundado en el siglo X por un aristócrata desencantado, Iván o Juan de Rila, atrajo a otros eremitas seguidores de su ejemplo ascético. Refugio durante la ocupación turca, aquí estuvieron los mejores pintores y escultores de la época. Mitad monasterio, solo viven 7 monjes, mitad museo nacional, Rila es hoy centro de la cultura búlgara. Bajo la autoridad del obispo Joan, prior del monasterio, aquí se custodia el corazón del rey Boris III, padre del destronado rey Simeón de Bulgaria, que gracias a las urnas es actualmente el primer ministro Simeón de Sajonia-Coburgo.
Durante los años de comunismo no se hablaba de monarquía, por eso la gente se ha ido olvidando de esa palabra. Los más jóvenes no tienen ahora una opinión sobre ella, y nosotros, los más viejos, no estamos seguros de si será mejor o no la monarquía. La Iglesia Ortodoxa búlgara no interviene en el ámbito político y tampoco es consultada. Además, está dividida en dos sínodos enfrentados: el oficial, que sigue al patriarca Maxim, apoyado por Simeón de Bulgaria, y el segregado de Inokenti, al que sigue el actual presidente de la República. Una división no ajena a los intereses de la política. En torno a la plaza principal de Sofía, que preside la hermosa escultura de la sabiduría, con la lechuza, símbolo del saber, se miran la catedral ortodoxa cristiana, la mezquita musulmana y la sinagoga judía. En este templo de David de estilo hispano-mauritano se celebra hoy la Bat Mitzvah, que toda niña judía tiene que prometer al cumplir los 12 años de edad. Simona Asel ha prometido encender cada viernes por la noche, víspera del Sabá, una vela que traerá la luz a su casa. Tras la promesa, los jóvenes bailan la fiesta mientras los mayores cumplen con el mazapán preparado al estilo toledano. En esta comunidad judía, salvada del horror nazi por la tenacidad de los búlgaros, se habla y enseña un sefardí convertido hoy en castellano. Mi origen es de abuelos de España. La lengua española yo la sé de mis padres y de mis abuelos, más o menos. Ellos hablaban el idioma ladino. Durante el periodo comunista, la industria búlgara estaba centrada en la producción de armamento. Tras la desaparición del Comecon, del que Bulgaria era alumno aventajado, cayeron las ventas. Luego, en el camino de la transición, las empresas se privatizaron. En esta de Karlovo trabajan casi 5.000 personas, la tercera parte de las que estaban en nómina hace 20 años. Su salario medio es 18.000 pesetas mensuales. Casi la mitad de la plantilla está compuesta por mujeres. Nunca las mujeres nos hemos sentido discriminadas. El salario es el mismo. En Bulgaria las mujeres trabajan como los hombres y somos muy buenas especialistas. El Estado posee el 30% de esta empresa, cuyas acciones fueron vendidas casi por completo a su personal directivo y trabajadores. Hoy la motivación por el trabajo es distinta. Hace 10 años, cuando estábamos en la esfera del socialismo, cada trabajador tenía su puesto de trabajo asegurado, independientemente de su cualificación o valía. Ahora el mercado dice si un trabajador tendrá o no tendrá trabajo, si ese empleado es o no es necesario. A Bulgaria, como a Rumanía, aún le quedan varias estaciones para llegar al destino final, la Unión Europea. Está retrasada en el terreno económico, en el fortalecimiento de su sistema judicial y en la lucha contra la corrupción. El problema de la corrupción existe, y existe en proporciones enormes en nuestro país. Una de las causas ocurrió durante el proceso de venta a manos privadas de la propiedad estatal. La otra se debe a la situación de la economía del país y al modo de gobernarse la administración. Esta segunda causa ha comenzado a corregirse con una administración más estable. Contra estos problemas se emplean a fondo, según dicen, los sucesivos gobiernos búlgaros. También el actual de Simeón de Sajonia-Coburgo, más preocupado en resolver la situación económica del país que de introducir el debate entre monarquía o república. Entonces, si de repente, encima de todo lo que hay que nos divide ya, hay un corte adicional, me encuentro es totalmente inoportuno, hasta disparatado plantearlo. De ahí que yo intento decir que, claro, no puedo volver a nacer para ser Simeón Borisov solamente. Tengo esa carga o tara histórica de ser quien soy, pero puedo también desvincularme y mirar en lo que puede ser positivo y sobre todo hacernos con el tema económico, porque no creo que ni el Producto Nacional Bruto, ni el precio de la cesta, ni lo que tengan mis conciudadanos para gastar, mejoraría si empezamos ahora unas discusiones filosóficas sobre monarquía o república.
Bulgaria es la única nación de los Balcanes que no ha padecido conflictos étnicos recientes. Aquí vive una minoría turca que apoya esporádicamente en el Parlamento al actual gobierno. Hoy, Turquía, superada la historia, es una nación amiga que incluso impulsa el ingreso de Bulgaria en la OTAN. Turquía es el único país candidato a la Unión Europea cuya población es mayoritariamente islámica. En su rezo, sin embargo, no hay versos radicales ni espíritu fundamentalista. En Estambul, algunos fieles acuden para sus oraciones del mediodía a esta bellísima aljama, la Mezquita Azul. En portada consigue la autorización que se otorga en muy escasas ocasiones para rodar en el interior del templo. El imán, ayudado por la moderna tecnología, canta para Dios los versos del profeta y su himno penetra muy dentro, como un canto hondo. Cuando Turquía entre en la Unión, la Europa comunitaria tendrá como fronteras a Irán, Irak y Siria. Turquía abraza dos continentes, su parte asiática o Anatolia y su parte europea en la Tracia, al otro lado del canal del Bósforo. Justo en medio, con sus puentes cosiendo la cicatriz que abre el estrecho entre ambos continentes, Estambul. La Estambul otomana y turca, la Constantinopla bizantina y la Bizancio grecorromana, todas en una, reuniendo el paso del tiempo. Un tiempo detenido en el laberinto del Gran Bazar o marcando las horas de la moderna Turquía que se refleja en sus imponentes rascacielos. La Turquía de hoy es un legado de Mustafa Kemal Atatürk. En 1923 fundó la República de Turquía, desvinculando del Estado todo carácter islámico. Reconoció el derecho de voto a la mujer, el divorcio, abolió la poligamia, desautorizó el uso del turbante y cambió el alfabeto árabe por el latino. La presencia de un Estado islámico en la Comunidad Europea sería una ganancia enorme para la Comunidad Europea y, visto el cariz de los tiempos, pues una garantía de relación con el gran mundo islámico no europeo. Turquía aún no ha comenzado las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, a la que ya no observa como un exclusivo club de países cristianos. La Unión Europea parece un conjunto de países cristianos, aunque ese carácter no es lo dominante. Para nosotros, sin embargo, no es ningún impedimento. En Estambul, la mayoría de sus 9 millones de ciudadanos se sienten europeos. Hoy, como el resto de sus compatriotas turcos, sufren una crisis económica sin precedentes de la que intentan salir con la ayuda de Occidente. La estabilidad social en Turquía, valioso aliado de la OTAN, es también un bien preciado en Europa. Este retraso económico no es, sin embargo, el único obstáculo para entrar en la Unión Europea. Nadie en Turquía dice que la situación aquí de los derechos humanos es impecable. Por supuesto que tenemos serios problemas en este campo. Es la supremacía de la ley y su aplicación en lo que tenemos lagunas, pero una vez que esos conceptos los tenemos en mente, habremos mejorado tremendamente en el campo de los derechos humanos. Y yo estoy muy animado al ver los cambios constitucionales que ya se han hecho, por ejemplo, en relación con la reducción del tiempo en la detención de personas. La cisterna bizantina de Yerebatán, un inmenso aljibe subterráneo, y la antigua iglesia de Santa Irene, en el recinto de Topkapi, acogen parte de la Bienal de Estambul, una de las manifestaciones vanguardistas más interesantes del arte moderno. El siglo XX fue gobernado por 3 elementos: hombre, dinero y materialismo. Nuestra propuesta para este siglo es conciencia social, inteligencia colectiva y coexistencia. Este vanguardismo artístico es una singularidad, porque Turquía aún debe profundizar en su carácter democrático, solventar su crisis económica y resolver sus problemas de corrupción. A todo ello se añade el problema de Chipre, ocupado por sus tropas desde 1974.
El silencio es el único pasajero que hoy se acerca al aeropuerto internacional de Nicosia. La sequía de vuelos ha agrietado sus pistas, las escalerillas conservan las secuelas de la guerra de 1974 y sus alas solo cobijan nidos de palomas. Este avión Trident, que no pudo levantar el vuelo, sigue aquí como un fantasma, inmovilizado, igual que las conversaciones de paz entre los turcos y griegos de Chipre. Como un inmenso portaaviones varado en el extremo oriental del Mediterráneo, Chipre es hoy un estado dividido. Al sur, la República de Chipre, reconocida por la ONU, al norte, la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. Grecochipriotas y turcochipriotas, unos ortodoxos, otros musulmanes, habían vivido durante siglos en paz, pero conseguida su independencia de Gran Bretaña, comenzaron a disputarse su patria común. Su capital es Nicosia, la última ciudad europea que permanece dividida por la llamada Línea Verde, vigilada por Naciones Unidas y construida en 1963 para detener las hostilidades. Lelos Demetriades, alcalde de Nicosia desde hace 30 años, nos muestra indolente su antiguo despacho al otro lado del muro. Solo necesito, nos dice, 2 días para tirar las barricadas y unir la ciudad, porque el trazado de las calles sigue intacto, como esperando su unión. En esta parte sur, adornada con los colores griegos y alguna bandera grecochipriota, se lee: aquí no acaba nuestra frontera. Al otro lado, a 25 metros, ondean los colores turcos y alguna bandera turcochipriota. El alcalde nos advierte que a los soldados turcos no les gusta que les rueden. La Nicosia del Sur es una ciudad moderna. Aquí el salario medio es de 900 euros, unas 150.000 pesetas mensuales. Los grecochipriotas creen que con su inminente ingreso en la Unión Europea se impulsará la reunificación de la isla bajo el modelo de un gobierno federal bicomunal y una única voz en el mundo. Lo que podemos vislumbrar es una isla unificada dentro del contexto de una solución federal, con una área en el norte administrada por los turcochipriotas bajo el sistema federal, en el sur un cantón federal administrado por los grecochipriotas y un gobierno federal bicomunal para el Estado. Esta es la solución más factible que puede funcionar. Y para dar estabilidad tendremos que ayudar económicamente a los turcochipriotas. Al otro lado del muro, los turcochipriotas no ven las cosas de igual modo. Aquí la vida, arrastrada por la crisis económica de Turquía, país del que dependen, es más difícil. El sueldo medio, por ejemplo, es 3 veces menor. Los turcochipriotas son minoría en la isla, solo un 12% vive de este lado. La idea de un Estado federal asusta. En un futuro Estado unido, dicen, siempre seremos minoría parlamentaria. Su líder de siempre, Rauf Denktash, propone una confederación bizonal y bicomunal y la entrada a la par en la Unión Europea de este Chipre confederado y de Turquía. En caso contrario, su amenaza es rotunda. Si los grecochipriotas quieren unirse con Grecia, que es lo que están intentando directamente o a través de la Unión Europea, que lo hagan. Nosotros entonces nos uniremos a Turquía y se acabará toda relación griego-turca. Pero si mantenemos una relación de socios y todos, nosotros y ellos, entramos en la Unión Europea, habremos hecho lo correcto. Y estamos dispuestos a hacerlo, pero no a costa de ser la minoría de los grecochipriotas. Pila, al este de la isla, tiene una iglesia y una mezquita. Es el único pueblo dentro de la zona de nadie. Aquí conviven en paz y armonía unos 5.000 griegos y turcochipriotas, juntos. Los cascos azules de la ONU supervisan esta convivencia pacífica, un ejemplo para el resto de la isla. Hay bares griegos y bares turcos, pero abiertos para todos. Y como demuestran Stavros y Ahmed, uno griego, el otro turco, los 2 chipriotas, aquí se puede jugar a todo, porque en su partida no habrá más extravío que la honrilla del perdedor.
Malta, año de 1565. Una poderosa flota otomana ataca el archipiélago. Tras un feroz asedio, los caballeros de Malta, que habían sido expulsados de Jerusalén hacía 3 siglos y medio por Suleimán el Magnífico, salen victoriosos de la revancha con la ayuda española. Los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, que dedicaban sus esfuerzos al cuidado de los peregrinos en Tierra Santa, encontraron aquí en Malta su nueva patria. El emperador español Carlos I les había cedido estas tierras, pobres, yermas, solitarias, por el feudo de un vaso de agua y un halcón maltés. Los hospitalarios aceptaron resignados el regalo y se pusieron a trabajar. Organizados en 8 albergues, los 8 reinos, las 8 lenguas más importantes de la cristiandad de entonces, los caballeros de la Orden de Malta, como se les empezó a conocer, constituyeron aquí las bases de la primera Europa unida. El archipiélago de Malta, justo en la mitad del Mediterráneo, a 90 kilómetros al sur de Sicilia, tiene menos extensión que la isla de Ibiza. A pesar de sus bellísimas ciudades, a pesar de su historia europea, Malta es hoy una injusta desconocida. El archipiélago es un legado de los hospitalarios de San Juan y su catedral, la esencia de la orden. En su sala capitular sobrecoge un enorme lienzo, la decapitación de Juan el Bautista, el santo que da nombre al templo. Es el único que firmó Miguel Ángel Merisi de Caravaggio. En la catedral de la Orden Hospitalaria están enterrados sus caballeros más conspicuos, embelleciendo el suelo con sus lápidas, y algunos de sus grandes maestres, como los españoles Rafael y Nicolás Cotoner. De Amalfi, en Italia, los de San Juan trajeron su famosa cruz. Los malteses son católicos. Su constitución prohíbe el aborto y el divorcio, y en el país, con 360.000 habitantes, hay más iglesias que días tiene el año. El maltés es un mejunje justo en el ombligo del Mediterráneo. Aquí han estado todos, los fenicios, los romanos, los mismos españoles, la Orden de San Juan, que era una mezcla de elementos, los franceses, y la última época, que acaba de cumplirse, la época inglesa. O sea, somos una mezcla muy rara, muy particular. Malta, hasta hoy un paraíso fiscal, vive de la agricultura, del turismo y de la construcción de buques, aunque hoy sus astilleros son deficitarios. Es el único país candidato en el que su sociedad está dividida sobre la integración en la Unión Europea. El Partido Nacionalista Democristiano propone la plena integración. El socialista prefiere una asociación parcial. No hay duda de que los malteses son y se sienten europeos y quieren estar integrados. Los dos partidos políticos de Malta discrepamos. Mi partido y mi gobierno quieren la plena integración como mejor escenario para el desarrollo político, económico y social de Malta. La mejor contribución que podemos hacer a la integración y al desarrollo europeos es en términos de una relación especial que nos permita a los malteses seguir siendo un país neutral, no alineado y desarrollarnos económica y socialmente en función de las condiciones en las que vivimos. En las aulas del Colegio Público Merietrel de Malta, hoy la clase trata sobre la próxima Europa, la que viene y la que desde siempre ha estado junto a nosotros. Esa Europa que se ha construido con trazos cortos unas veces y ambiciosos otras, pero siempre con la voluntad de integración. Una Europa en la que todos cuentan, incluidos los más pequeños, ya sean estos ciudadanos o estados. Su futuro estará dibujado sobre el nuevo contorno de Europa.